Indira Sandoval cuenta con estudios en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha realizado diplomados en materia de derechos humanos y políticas públicas, tanto en la Universidad de Alcalá, España, como en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es fundadora e integrante de las agrupaciones Las Constituyentes MX Feministas y Fuerza Política Feminista Todas México. Impulsó la iniciativa de reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres. Es autora de la Guía para la Atención de Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual y es coautora del libro 5 claves feministas para no volver a la normalidad. Fue galardonada con la condecoración Mujeres Líderes de las Américas 2021 y formó parte de las 16 biografías de mujeres líderes de la Ciudad de México en su edición 2016. Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas de regreso aquí a los Diálogos por la Democracia. Hoy tenemos una invitada muy especial, Indira Sandoval, bienvenida. Muchas gracias, John. Un gusto recibirte aquí en la máxima casa de estudios. ¿Tú estudiaste aquí en la UNAM? No, soy ENA, de Antropología Social, y ya después Politología por otra vía, por validación de otro esquema, pero bueno, siempre encantada de estar en la UNAM, y bueno, para mí es un placer estar en Diálogos por la Democracia. Al contrario, es un privilegio para nosotros recibirte para hablar de este tema tan importante. Este 25 de noviembre se celebró el Día Internacional en contra de la violencia, en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Es un día muy importante para recordar y poner el dedo en la llaga, el señalar todos los problemas que existen en esta materia en el mundo, en México, y hacer un llamado a la acción. Y tú que eres activista, que conoce tanto sobre esta materia, es un privilegio recibirte. Muchas gracias, John. Efectivamente, con el 25 de noviembre arrancan los 16 días de activismo. Es toda una jornada que terminan el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y se trata de que toda esta jornada se visibilice la importancia de la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, lo que actualmente representa una emergencia nacional en nuestro país, pero si hacemos un balance en distintas regiones del mundo, pues seguimos siendo las mujeres las más desfavorecidas, discriminadas y pues el blanco de muchos tipos y modalidades de violencia. Eso es muy importante, implica una reflexión integral sobre todos los diferentes tipos de violencias, porque pues, obviamente la violación o el feminicidio es lo más grave, pero el patriarcado se manifiesta de mil maneras, ¿no? Y aquí estaba viendo una cifra de la ONU, no sé si es correcta, me dirás, que 736 millones de mujeres, o sea, 1 de cada 3 mujeres en el mundo dicen que han sufrido alguna forma de violencia en su vida. Así es, eso, y yo todavía lo coloco, si una de cada 3, si la uno que comenta no haberlo vivido, o no lo ha vivido o no lo detecta, porque también parte del problema de la violencia es naturalizarla y normalizarla al grado de que no necesariamente la reconozcamos o la veamos. Creo que el patriarcado muta y se ha sofisticado a tal grado que muchas veces se normaliza y pasa desapercibido. Sí, en estricto sentido, todas las mujeres pues sufren la violencia, sufrimos la violencia de la sociedad, porque es ¿no? estructural, y tú lo comentaste, el patriarcado como un sistema de opresión que tiene distintos rostros. Y no solo son los más visibles que le podamos adjudicar, como el machismo, como este brazo rudo, armado, violento, que se manifieste de la peor forma, como decías, el feminicidio como la más grave expresión. También el sexismo y la misoginia, este odio hacia lo femenino o todo lo que tenga que ver. El patriarcado también tiene otros rostros que generan desigualdad, discriminación, injusticia social, y cuando juntas todo eso, como consecuencia tiene la violencia. Por ejemplo, el centralismo es patriarcal, genera desigualdad. No todo el mundo tiene acceso a cierto tipo de temas, servicios y demás. El clasismo también es patriarcal, genera desigualdades, discriminación de otras formas.
el racismo, la gordofobia que nos mete a mujeres en esquemas que van generando roles de género y estereotipos. Entonces, hay todo un conjunto de acciones y dinámicas que hay que desmontar. Yo creo que ante el patriarcado hay que generar la despatriarcalización, como dicen las bolivianas, la despatriarcalización es a hombres y mujeres lo que la descolonización a los pueblos. Entonces me parece que hay que estar trabajando en despatriarcalizar el pensamiento y la acción como un proceso permanente, tanto individual como colectivo. Sí, eso es muy importante y yo veo a la nueva generación, bueno, por lo menos las mujeres en particular y también los hombres estudiantes más jóvenes de la UNAM, que trabajamos mucho con ellos desde el programa Democracia que dirigimos con este periódico Goya, que hay mucha conciencia, no es que se haya borrado la huella patriarcal en los jóvenes, al contrario, en cierto sentido las redes sociales lo han imprimido más, pero sí hay mucha conciencia, o sea, hay una demanda, una exigencia de cambio, un ya basta generacional que se está expresando en todo México, en América Latina, sino al mundo completo. Sí, me parece que las redes abren también y permiten ver de qué tamaño ha venido siendo lo que siempre ha existido, y las redes sociales más otros medios que permiten ser catalizadores de voces que exigen otro tema, una generación que nace con nuevos derechos que otras generaciones no tenían, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, pero también creo que la violencia hoy tiene un rostro más crudo. Ahora la forma de violencia se expresa de formas más crueles e inhumanas. Si bien hoy tenemos más derechos, las mujeres jóvenes de estas generaciones que están echadas más para adelante con temas que nos vienen marcando con talento y con talante el asunto, sí, pero las mujeres jóvenes son las principales víctimas de desaparición, de trata, de feminicidios, y que desgraciadamente ya hay una línea casi indisoluble de lo uno con lo otro. Es decir, las desaparecidas de aquí, más tarde son las explotadas sexualmente de acá, y en unos pasos más las asesinadas de acá. Entonces, eso nos debe llevar a mirar de manera integral las violencias, y además que van en conjunto con una serie de contextos de todo el país. Por ejemplo, quiero expresar la gran preocupación de que hoy en día el 80% de los feminicidios que se cometen ahora son con arma de fuego, ¿no? Entonces, que las armas que hay en las calles de un lado o de otro son con las mismas armas que están asesinando a las mujeres. Pues platícame un poco de esto, de las cifras. Si bien el patriarcado y la violencia está en todas partes y todo el tiempo, ¿hasta qué nivel hay las denuncias concretas de la violencia más grave? ¿Se está empeorando o está igual? ¿Qué pasó en la pandemia? Hablas de una crisis, pero ¿qué está pasando realmente en México en particular? Sí, yo creo que hay una deuda histórica de distintos gobiernos, de distintos sexenios, no es un asunto de ahorita, pero lo preocupante es que vaya en escalada, que la curva sea constante y creciente, y eso nos tiene que llevar a la reflexión de qué cosa no se ha atendido de manera permanente. Hay una sentencia que es conocida como sentencia Mariana Lima, que establece estándares para que todas las muertes no naturales, las muertes violentas y no naturales de mujeres sean clasificadas, investigadas, juzgadas y en su caso sancionadas como feminicidios. Digo esto como un marco para poder decir cifras, porque si no, no van a cuadrar con los datos que arroja el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se actualiza cada 25 de cada mes. Estamos de 20 a 21 feminicidios todos los días. Si nos vamos a la cifra institucional, va a arrojar 2 o 3. ¿Por qué digo lo de Mariana Lima y esta sentencia? Porque no se consideran los homicidios dolosos, que como su nombre lo dice, que con todo el dolo se le arrebata la vida a una mujer. O los homicidios culposos, que resulta que por una mala pericia, pues resulta que se
pegó 5 veces en la nuca una mujer, ¿no? Recordemos el caso de Devani, que fue toda una radiografía que permite ver este tema de desaparición, de trata, de feminicidio, y estaba clasificado como doloso por una mala pericia que la llevó a caerse en una cisterna. Doloso, dices, o sea, esto es problemático para ti porque en lugar de llamarlo como feminicidio se llama un simple homicidio doloso. Doloso, ¿no? O culposo, ¿no? Alguien tuvo una mala pericia. Para explicar que no son abogados, claro, para que, yo tampoco lo soy, pero quiero compartirles lo siguiente. El homicidio doloso habla que con todo este tema, que con toda la intención se hizo, ¿no? Que hubo una intención de arrebatar la vida. Y la parte culposa tiene que ver con que hay un tema accidental, que tuvo la culpa quien falleció por incidente o accidente, ¿no? Pero esta sentencia en la que doy marco dice, sí, pero si no fue una muerte natural, debe clasificarse, investigarse y sancionarse, en su caso, como feminicidio, hasta que se investigue lo contrario. Porque cuando tenemos accidentes como un atropellamiento, ya en la investigación resulta así, pero fue con el coche del ex, ¿no? Cuando tenemos esta caída de lo que hago alusión del caso de Devani, sí, se cayó en la cisterna y la muerte fue ocasionada por cierto golpe, sí, pero ¿por qué fue a dar a esta cisterna? El contexto. Entonces, todos los casos tienen que ser analizados con una perspectiva de género, con un análisis de contexto que nos permita ver las condiciones de riesgo de una mujer. Y si contamos los homicidios dolosos, culposos y los feminicidios que se reconocen como tales, estamos en 21 feminicidios al día. Y eso es gravísimo porque de 30 feminicidios que ocurren en toda América Latina al día, 21 se perpetran en México. No me digas, o sea, 30 en todo el continente. El continente, y de ellos 21 son en México. En México. O sea, es un contexto que sí nos debe llamar la atención. ¿Y esto históricamente más o menos es estable o dices que está empeorándose está empeorando, año con año? O sea, recuerdo las primeras alertas de género que se empezaron a llevar declaratorias como mecanismo de ojo, aquí estamos en... Para quien no conozca, la alerta de género es un mecanismo institucional que, derivado de ciertos estándares, se debe declarar en un territorio específico. El accionar permanente de todas las instituciones puede ser por desaparición, por feminicidio, por temas que estén sucediendo en los territorios. Ya estaban siendo territorios, y era una alerta cuando estábamos en cifras de 6 feminicidios al día, 10 feminicidios al día. Estar hablando hoy de 21 feminicidios al día, con esta, es importante decirlo, porque después comentan si no, están subiendo los datos o las estadísticas. Primero, las mujeres me parece que somos más que cifras, son mujeres las que asesinadas con historias, con nombre, con apellidos, con hijos que se quedan, con familias, con sueños truncados, pero sí las cifras permiten ver de qué tamaño es el tema. Lo que no se nombra no existe, lo que no se mide no se gestiona y lo que no se reconoce como un problema no se atiende con la magnitud que requiere. Entonces, sí ha venido a más y creo que ayudaría mucho que todas las instancias, porque aquí tan importante es quien previene, quien atiende, quien investiga, quien sanciona, atienda estos estándares que han sido marcados internacionalmente. La violencia sexual. 10 agresiones sexuales por hora contra mujeres. En México. En México. ¿A qué nos referimos? Violación simple, violación equiparada, abuso sexual, hostigamiento, acoso, tortura sexual, que por cierto no está del todo legislada. Y el tema del abuso, estamos proponiendo en muchos congresos locales y a nivel nacional que se coloque como violencia sexual como tal. El abuso viene a descolocar, a minimizar, a subestimar jurídica, social y políticamente lo que es la perpetración de la violencia sexual, que es una violencia específica hacia las mujeres. Es decir, a un hombre y a una mujer en un mismo sitio con condiciones de riesgo, es muy probable que a los dos los asalten, a los dos los golpeen, pero a las mujeres
va de por medio nuestro cuerpo sexuado y genitalizado como un territorio que prácticamente se coloca como un territorio de guerra, dice la antropóloga Rita Segato, ¿no? Es el campo de batalla donde se ven reflejadas muchas de las manifestaciones de la violencia. Entonces, pero de estas 10 por hora, solo 8 de cada 100 agresiones sexuales se denuncian. Habría que agregarle por la N potencia que nos lleve a las 92 que no lo hacen. Y así violencia familiar, con ya más de 850 carpetas de investigación todos los días, y las carpetas no son lo mismo que llamadas, y no todas denuncian. Entonces, sí es un tema que nos debe preocupar, porque la violencia familiar está siendo hoy en día en México el segundo delito de mayor impacto en nuestro país. Y requerimos que eso tenga la atención presupuestal, de personal, de corresponsabilidad. Yo insisto ahí, porque me parece, cuando tú hablas con los fiscales te dicen, es que seguridad pública. Cuando hablas con seguridad pública te dicen, es que los fiscales. Sí, pero cuando ya llegaste a la fiscalía y a los tribunales es porque todo lo demás, alguien más no hizo la chamba de prevención. Entonces, lejos de lo que cualquiera piense, la violencia contra las mujeres, en todos sus sentidos, se puede prevenir. Es una pandemia absoluta, otra pandemia. Con razón, las mujeres están tan enojadas y denunciando este tema. Luego, algunas personas se asustan por las declaraciones y el carácter tan aguerrido de estas protestas de las 8 de marzo y otros, pero pues no es para menos. Aquí estamos viviendo, pues como dices y como bien señala la autora Rita Segato, pues una guerra constante todos los días y a todas horas en contra de las mujeres, y además en todos los espacios, no solamente en el espacio público, pero en la familia. De hecho, pues la mayoría de las agresiones documentadas, por lo menos, son las que ocurren dentro del seno familiar, o del círculo, ¿no?, más cercano. Los agresores hoy en día están en la calle, en la casa, en los centros de trabajo, en el transporte, en el internet y en el poder también están, ¿no? Es importante mencionar el grado de impunidad sobre los delitos cometidos contra las mujeres. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres están en impunidad. Es decir, que solo 2 de cada 100 denuncias, que además decirlo, John, denunciar no es tan fácil. Claro. Es decir, reconocerte víctima, y en este contexto que mencionas, del contexto más cercano, reconocerte víctima de violencia por parte de la persona en la que colocas una serie de confianza, expectativas, querencias, lealtades, no es fácil. La no denuncia también es parte de un derecho, ¿no? Es decir, no voy a denunciar. La violencia a las mujeres en su mayoría la vivimos en silencio, solas, es motivo de vergüenza, es parte de los secretos familiares. Si hay violencia en la casa hay que guardar silencio. Y entonces nos debe preocupar mucho que cuando una mujer dice, bueno, ya voy a denunciar, cuando una mujer denuncia es cuando ya está en riesgo, cuando ya dice, no, ahora sí, si no tomo cartas en el asunto, algo más me puede pasar. Y que cuando lo haga, se enfrente a un viacrucis y que no se... Yo no uso, pero es el término en el que regularmente lo podemos comprender, el tema de revictimización. Claro. Yo más bien creo que no es como eres más víctima y luego más víctima, sino se enfrente a la comisión ahora de delitos por parte de las autoridades, pues es un mensaje de desolación, de orfandad institucional, de total, no pasa nada, no importa. Y también un mensaje a los agresores, de puedes seguir haciéndolo, porque no va a pasar absolutamente nada. Estos dos mensajes contrastados, con este 98% de impunidad, es un mensaje de permisidad. Claro. Que puede seguir ocurriendo, que no necesariamente pasa nada. Y a mí sí me preocupa que lo que esté de fondo es que la vida de las mujeres no tenga la trascendencia y la importancia que requiere de todas las autoridades del Estado, ¿no? Muy bien. Sí, está fallando su
su responsabilidad, la sociedad y el gobierno, que tendríamos que estar entrando como una red de apoyo en lugar de lo contrario, como documentas. Me están llamando a corte. Vamos a un breve corte ahorita, 2 minutitos, y regresamos para seguir conversando sobre estos temas tan importantes, indignantes, y también hablar de estrategias, de cómo resolver, cómo enfrentarlo. No se vayan, unos 2 minutitos, estamos de regreso con Indira Sandoval. Aquí seguimos con Indira Sandoval. Gracias, Indira, por estar con nosotros. Gracias a nuestro público. Pues a partir de lo que reflexionabas al final del primer bloque, pues viene el caso, esta canción tan potente, tan poderosa del violador eres tú, ¿no? El impacto de cientos, miles de mujeres juntas en las plazas públicas, señalando desde el juez hasta el vecino, o sea, es algo estructural, ¿no? Tenemos que verlo de raíz, ¿verdad? O sea, no podemos verlo como una cuestión simplemente cultural o simplemente algunas otras relaciones o solamente económico tampoco, sino una cuestión absolutamente estructural para llegar a la raíz del problema, ¿no? Así es, no es un tema aislado, no es un asunto de mujeres que le corresponda solo a ciertas instancias atenderlo. Por ejemplo, en algún momento el Instituto Electoral diría, a mí no me toca hacer nada para prevenir la violencia. Los partidos políticos también podrían decir, nosotras no nos toca. Las universidades podrían decir también lo mismo. Y se veía como un tema que de fiscalías, de policía, de los institutos de las mujeres, y párenle de contar. Los demás están exentos. Las tesis con este gran himno potente del violador eres tú, que tuvo un eco impresionante y que lo sigue teniendo, porque además habla de cómo se culpabiliza a las mujeres. O sea, el contexto no tiene que ver ni cómo estamos vestidas, ni dónde estábamos, ni la hora a la que fuera. Nada de eso es sugerente. En una agresión, la víctima jamás será la culpable. Sin embargo, esto refleja también la indiferencia de la sociedad. Aquí también la sociedad, cuando criminaliza y que le parece más grave, por ejemplo, que se pinte una pared, que sea más importante un monumento que un cuerpo, o la pintura más indignante que la sangre derramada, también nos debe increpar como sociedad. Y entonces no solamente las plazas públicas llenas, coreando y coreografiando este tema que desde Chile las tesis dejaron ver el tema, sino también estas quemas de monumentos que simbólica e históricamente pues no necesariamente nos representan a las mujeres, y víctimas amarradas a sillas en la toma, por ejemplo, de la Comisión de Derechos Humanos, ver manifestaciones que ya no solamente bastaba la pancarta, sino ya tenía que ver con otras cosas. Estas movilizaciones responden, me parece, a un asunto de orfandad institucional en todos los sentidos, de Estado. Y el Estado tiene que ver con lo municipal y lo más próximo que están haciendo las alcaldías de todos los municipios de este país, cuando recargan que su presupuesto para atender, prevenir sobre todo la violencia, venga de la Federación, o los gobiernos estatales. ¿Qué están haciendo? O el gobierno federal y el poder judicial y las fiscalías. Entonces es un todo, es estructural. Y cuando hace rato mencionaba que los agresores están en todos lados, también me parece que había instituciones como muy romantizadas y excluidas de que pareciera que ahí no había agresores, ¿no? Como por ejemplo esta gran casa de estudios, la máxima casa de estudios del país, o temas culturales, como que en las bellas artes tampoco habría agresiones, y que había como este rollo de los agresores solo están en lugares muy oscuros y de noche, y entonces si te portas bien y no sales de noche y no te encuentras al malvado, feo, peligroso, vas a estar bien, cuando en realidad tiene muchos otros rostros, y por eso hay que enfrentarlo estructuralmente. Por eso hay que darle su justa dimensión.
es un asunto de emergencia nacional, de seguridad nacional, de salvaguardar la vida y la dignidad de las mujeres, la seguridad de las mujeres. Hay una resolución muy importante, que es la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que esta resolución habla de seguridad, justicia y paz de las mujeres, pero coloca que en el centro deben estar las mujeres para la construcción de la paz. Y la paz no es la ausencia de guerra. Y la guerra en este momento, además de que tiene rostro de mujer, tiene muchas manifestaciones. Sin mencionar armas, drogas y demás, la guerra en las mujeres se manifiesta con desapariciones, con trata, con represión, con un asunto de la privación ilegal de la libertad, con temas que tienen que ver con despojo, con desplazamiento, con tortura. Es decir, en los territorios ocupados por el crimen organizado y en las estrategias distintas que se tengan para poder enfrentarlo, en medio queda ese lienzo blanco donde se toma como campo de guerra a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿y qué se ha hecho? Sí, hay algunos avances en materia legal, constitucional, fiscalías especializadas para las mujeres, por ejemplo, en la Ciudad de México, no sé si en otros estados. Incluso la de la Ciudad de México acusó al fiscal de Morelos recientemente en un paso sin precedentes. Entonces, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, el tema de la violencia, bueno, de la reforma constitucional con respecto a quienes pueden ser candidatos, ¿no? Que prohibiría a los políticos que hayan tenido alguna, bueno, no solo acusación, sino condena, ¿no?, en materia de violencia de género, que no podrían ocupar algún cargo. ¿Cómo va sí, la materia legal en México ahora en los últimos años? No solo en los últimos años, México se ha distinguido por un andamiaje jurídico de mucha avanzada. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que además a mí me gusta mucho repetir el nombre, John. ¿Cuándo se aprobó esta ley? En 2007. 2007. Pero no se llama Ley contra la Violencia, no se llama Ley para prevenir la violencia, se llama Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto tiene que comprenderse porque es un derecho humano de las mujeres vivir libres de violencia. Y esta ley habla de acceso a. Entonces, a mí me gustaría pensar que es así, casi se llama Ley de Caminos y Puentes Pavimentados para que las mujeres pasen seguras a su derecho y accedan de manera fácil y como lo deban hacer a vivir libres de violencia, ¿no? Entonces, claro que es de mucha avanzada. Esta ley ahora reconoce otras modalidades que no se reconocían de violencia, la violencia digital, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia vicaria, que tiene que ver con este asunto de usar a los hijos como una forma de violentar a las mujeres. Hay avances muy significativos. Fiscalías especializadas, se ha robustecido el tema de las penas, al tema, aunque no soy muy de esa idea de si no le pones más a la prevención y le pones más al tema del castigo, no necesariamente es la ruta, hay que seguir en la prevención, en la educación y demás. Pero a su vez es preocupante que los presupuestos y las políticas públicas no vayan empatadas al cumplimiento de estos marcos jurídicos. La paridad llegó para quedarse y tenemos hoy como nunca más mujeres en los cabildos, en los congresos locales, en el gobierno federal, en puestos clave de los distintos poderes, etcétera. Sin embargo, si eso no se traduce en un cambio de la condición y calidad de vida de las mujeres, pues tenemos que estar viendo, no necesariamente que entonces las mujeres no es la clave, no, sino quiénes están tomando las decisiones, porque yo no nos veo a las mujeres en las jucopos, por ejemplo, ¿no? Tomando las decisiones, ¿no? Las juntas de coordinación las política, juntas de coordinación el poder política de los congresos. Entonces, no requerimos solamente más mujeres en el poder, sino con poder y tomando el poder, porque no somos el moñito rosa, naranja o violeta de la solapa de los trajes de los señores que siguen tomando las decisiones. Me parece que debe haber
un papel muy importante y lo hay, y como nunca más participación política. Pero también es parte de una democracia. Y en este programa, que además reconozco mucho y aprecio mucho estar aquí en Diálogos por la Democracia, ¿de qué democracia estaríamos hablando si hay agresores en el poder? Si en algún momento hubo acusaciones tan graves como violadores pretendiendo ser gobernadores, como que nunca se nos olvide un ministro en el ejercicio de su cargo, como Góngora Pimentel, que prefirió encarcelar a la madre de sus hijos con autismo antes que pagar la pensión alimenticia. Y eso nos deja ver que no es un asunto de dinero, sino de castigo, de control, de sometimiento del poder, que están en todos lados. Vimos este tema de la UNESCO, de Ruemel y tantas denuncias que están en todos lados, y que también es un avance muy importante, y permítemelo decir, digo, somos de las promotoras de esta reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia. Se llama 3 de 3 para quien no la conozca, que hoy en día ya es un mandato constitucional que ningún deudor de pensión alimenticia, que ningún agresor sexual, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y digo que incluyendo porque hay quien piensa que ser acosador o hostigador no es un agresor sexual, y lo es, y que ningún agresor o perpetrador de violencia en el ámbito privado, familiar o político pueda acceder a ningún cargo, pero a ninguno, es decir, ni por elección, también por eso se llama 3 de 3, en las urnas, ni por designación, que es con nombramiento directo y sin escalas, o por concurso, por más togas doctas que haya. El patriarcado también tiene sus ilustres, y pues ya no hay prestigio que alcance, doctorado que alcance, encuesta que alcance, si cometes delitos. Yo preguntaría a la audiencia, a ti, John, ¿por qué cuando hablamos de alguien corrupto o de alguien que tenga un nexo con crimen organizado o desvío de recursos o incompetente en su quehacer, se le llama delincuente? ¿Y por qué cuando dices, pero es deudor de pensión alimenticia el mandatario? Eso es tema aparte, privado. Es que es acosador. Pero es un excelente funcionario. Ahí está el tema. El artículo 1 constitucional dice que los representantes del Estado mexicano deben promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos. ¿Bastaría eso para que nuestros representantes respeten nuestros derechos? Yo creo que ahí no aceptamos que nos vean como subhumanas y como subciudadanas. Otro artículo, el 34 constitucional. El modo honesto de vivir para ejercer la ciudadanía. Claro. ¿Qué de honesto puede tener violar, abandonar, deber, acosar en una democracia? Y entonces se reformó el 38 constitucional. La 3 de 3 reforma el 38, que nunca se había tocado desde 1917, y es la suspensión de derechos políticos, muerte civil y política. Porque al amparo del poder, si ya es grave que alguien violente a cualquier mujer, ahora imagínate hacerlo con la asimetría desde el poder. No hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores más poderosos que otros. Y ese tema es uno de los avances trascendentales. En palabras de la OEA, la 3 de 3 contra la violencia está calificada como una de las mejores prácticas en las últimas décadas en materia de democracia, y viene del feminismo, viene de la ciudadanía, no de ninguna bancada, y hoy en día tiene el 100% del constituyente permanente para hacer reforma constitucional. Ahora en su armonización local, el corte a este 25 de noviembre, pues faltan 6 entidades todavía, pero esperamos que hagan lo propio para no tener el saldo tan grave de las elecciones. O sea, se aprobó como reforma constitucional y falta la reglamentación en las leyes secundarias en cada uno de los estados, ¿no? Al nivel federal ya está. Ya está. ¿Sí? Y al nivel local, ¿cuáles son los 6 estados? Falta al día de hoy Campeche, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Veracruz. Veracruz. Todavía tienen que legislar esto para que se aplique a todos los cargos locales. Aunque ya no hay pretexto. Si está en la Constitución Federal, claro, ya tendría que aplicarse. ¿Y ya se ha aplicado a casos? ¿Hay casos de hombres que ya han sido, para los cuales ya ha sido declarada esta muerte civil y electoral?
En este caso de la reforma constitucional, no, porque todavía no están registrados. No se han registrado. Pero te quiero dar un gran ejercicio y aprovecho este gran programa para invitar a la audiencia que se sume a la observatoria Todas MX, que en su ejercicio 2021 detectó 106 antiboletas, así le llamamos porque pues, no tendrían por qué estar en las boletas, y va a haber su edición 2024, que justo en estos marcos de estos días de activismo vamos a convocarnos, y detectamos 106 y el INE detectó solo 3 con toda su infraestructura. 106 con carpetas de investigación en mano, porque para nosotras bastaría la palabra de la víctima, pero también entendemos que se puede prestar y no queremos que la 3 de 3 sea un instrumento de guerra sucia. Eso te iba a preguntar, porque eso también se presta, ¿no? Los políticos, pues, se acusan entre ellos y es una forma fácil para bajar al contrincante, inventando. Debe entenderse como un tema de democracia, de derechos humanos, de justicia, porque ¿en qué clase de democracia un deudor alimentario puede ser mandatario, un violador puede ser gobernador, un acosador puede ser embajador? En un régimen que se diga democrático, nos parece que todo el mundo tendría no solo que indignarse, sino actuar en consecuencia. Y de estas 106 antiboletas, 7 fueron retiradas de la candidatura, pero no fueron ligados a ningún tipo de proceso. 6 más fueron retirados de la candidatura y sí se les vinculó un proceso en 2021, cancelación del propio proceso electoral, ligados a procesos que hoy están en la cárcel. 30 compitieron y perdieron, pero lo más grave es que quedaban 60 y algo que compitieron y que el día de hoy están terminando un periodo en la legislación o en alguna administración. Tenemos el ranking por partido, por delito y por cargo al que aspiraba. Supongo que hay en todos los partidos, ¿sí? Ningún partido se salva de tener entre sus filas de militantes y dirigentes y candidatos. Y hoy el reto de la 3 de 3 me parece que la primer prueba de fuego después de la reforma la van a tener los partidos políticos y las autoridades electorales. Y creemos que deben ser filtros de confianza y no coladeras cómplices. Y aclarar que la 3 de 3 contra la violencia no lleva dedicatoria, pero sí tiene destinatarios. Y no importa el color ni el cargo. Es un asunto de justicia. Entonces, si hay avances, unificó a todas las fuerzas políticas, es de las únicas reformas constitucionales de este calado que salió por unanimidad con 455 votos de San Lázaro, por unanimidad del Senado, con las 32 minutas aprobadas en los congresos locales. Yo espero que estas armonizaciones se sigan dando, que no haya pretexto, porque yo sí quiero preguntar qué fuerza política estaría en contra de la 3 de 3, porque quien diga eso estaría a favor de los agresores. Yo creo que ninguna mujer votaríamos por ningún deudor, agresor, acusador, porque si eso hacen en lo privado, ¿cómo creen que funcionen? Y también que no se nos olvide que las mujeres en nuestro cuerpo decidimos y en las urnas definimos. Entonces, es un emplazamiento. Cumplir la 3 de 3 también es un emplazamiento de las mujeres a la clase política. Y nos deben enorgullecer, John, que sea una iniciativa ciudadana que esté marcando precedentes para que ahora el marco jurídico interamericano en la Convención Belém do Pará tome como precedente de México para el mundo esta legislación. Excelente, estimada Indira. Vamos a ir un segundo corte y regresamos ahorita en un par de minutos para cerrar esta muy bonita entrevista, muy profunda, muy importante, con Indira Sandoval. No se vayan. Aquí seguimos. Muchas gracias por estar con nosotros, nuestros compañeros y compañeras de la generosa audiencia de TV UNAM, y gracias a ti, estimada Indira. Bueno, este tema de quitar los derechos político-electorales a los deudores alimenticios, a los violadores, es muy importante, ¿no? Si tienes una sentencia, si estás condenado por alguno de estos delitos o irregularidades, ya no puedes ocupar un cargo público, como dices, si eres un corrupto o no tienes buena fama pública por X o Y razón, ya están incluidos esos como prohibiciones, y esto debería ser, en primer lugar, también un criterio.
Ahora, hay como una zona gris, que es donde luego hay más discusión y debate, porque una cosa es que un hombre, estamos hablando de hombres, condenados, que obviamente les quites los derechos electorales, políticos, pero ¿qué tal si pues, han recibido múltiples acusaciones, hay carpetas de investigación, hay todo una documentación, no solo chisme ni utilización política, sino una documentación de que alguien sí es un agresor, ¿no? Pero no tienes esa sentencia firme al final? También hay una posibilidad, ¿o estarías tú a favor de que esos casos también estuvieran en esta lista negra? Bueno, primero decir que la 3 de 3 contra la violencia nació vacunada, porque en el proceso de irla promoviendo en los congresos locales y en el Congreso de la Unión, nos enfrentamos a acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH. ¿La misma CNDH? Sí, un tema vergonzoso que haya sido el máximo órgano de protección y defensa de los derechos humanos, porque se pensaba que se vulneraban los derechos humanos y todas las acciones de inconstitucionalidad salieron a favor porque hay una ponderación de derechos. Por ejemplo, el tema del interés superior de la infancia, cuando se habla de violencia sexual, somos vergonzosamente el primer lugar en el mundo con violencia sexual hacia niños y niñas. El tema de deudores de pensión alimenticia, ya estamos hablando de 35 millones de hogares con jefas únicas proveedoras al frente de hogares, y hay que decirlo de otra manera. Hay 35 millones de hogares con padres ausentes y deudores de pensión alimenticia, y eso tiene una repercusión en la sociedad en su conjunto, la ausencia de la paternidad responsable. Y bueno, ya comentamos de las otras cifras de violencia sexual y violencia familiar. Si existiera los antecedentes fehacientes, porque no están aspirando a ser pues los que vendan los antojitos, digo yo, en una kermés de la colonia, claro, sino a diseñar la política pública, a ejecutar el presupuesto, a impartir justicia, a administrar, etcétera, pues es como, espérate tantito, vamos a revisar que exista y si no, pues pásale. No nos olvidemos que el 38 constitucional ya prevé la vinculación a proceso. No solo se requiere sentencia firme. Para que comprendamos el tema y no se malinterprete la norma, en el caso de deudores de pensión alimenticia, se dice si eres declarado deudor moroso. Deudores son todos los que ya están en el padrón. Pero si eres moroso, si te atrasaste y no pagaste. Hay una reforma actualmente, y a mí me gustaría que todas las mujeres lo conocieran, más allá de si su deudor aspira o no aspira a un cargo público, porque antes estar en el padrón de deudores podrías estar ahí 5, 10 o 15 años y no pasaba nada, era como si el castigo fuera estar en el padrón, pero no pasaba nada. Hoy en día, y publicada en el 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, quien sea deudor de pensión alimenticia ya no puede, moroso, ya no puede sacar la licencia de manejo, el pasaporte, salir del país, casarse, tramitar un crédito bancario, tener algunos incentivos fiscales y postularse a un cargo. Porque sí debe existir este tema del Estado que obligue al ejercicio de la paternidad responsable. Y lo digo así, porque no queremos parejas felices, son paternidades responsables, si están o no ese tema, porque es el interés superior de la infancia. Digo todo esto porque se tuvieron que estudiar muchas cosas para que no se entendiera como una cacería de brujas, que estemos contra. Primero decir que ser hombre y ser agresor no es sinónimo, que esto va dirigido a quien cometa esos delitos y que el castigo no es su carrera política, jurídica, administrativa, académica, no. El castigo es lo que establezca la ley para esos delitos. La 3 de 3 no es punitiva, es disuasiva, es que no llegue, es que elevemos los estándares en la ética pública, que tengamos que dignifiquemos la política y le pongamos otra medición a la responsabilidad institucional. Que esto se puede prestar a que lo vean como un instrumento de guerra sucia, la tenemos que blindar. Y por ello aquí va a ser fundamental el cruce que haya del Poder Judicial, de las fiscalías
de los institutos electorales, demás, pero además no es un cheque en blanco. Se tiene que convertir como en una especie de declaración patrimonial, que la haces cada 6 meses, porque ¿qué pasaría, John, si ya cumplí mi trámite para el registro, pero en el ejercicio del cargo, en el abuso del poder, cometo algún tipo de estos delitos? Entonces tendríamos que estar evaluando permanentemente a nuestras autoridades. Entonces sí hay que blindarla. Yo invitaría a apropiarnos de ella y a promoverla, pero también a cuidarla, a protegerla de los intereses ajenos a los derechos humanos. Pero es una gran contribución a la democracia. Me parece que yo en lo particular ya incluso, creo que la 3 de 3 no reformó la Constitución. Reformó un nuevo orden político, yo le llamo feminismocracia, es con las mujeres al frente y los derechos al centro, pero también viene a prevenir. O sea, si tú vas desterrando a los agresores del poder, previenes violencia institucional, violencia política, viene a contribuir a que ahora la paridad ya no sea solo cuantitativa, sino cualitativa, quiénes llegan, cómo llegan. Y eso me parece que fortalece no solo a las mujeres, sino al Estado de Derecho, al sistema democrático y demás. Pero también hay otros retos, el acceso a la justicia. Si se pidiera sentencia firme para todo, y te hablo de que tenemos 98% de impunidad. Exacto. Entonces, eso y nada prácticamente sería lo mismo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosas, pedir a la Fiscalía información, bueno, porque estas carpetas no están judicializadas, y las que están judicializadas, el Tribunal Superior de Justicia debe decir qué elementos faltan, y a los que les toca prevenir, pues evitar que esto suceda, ¿no? Entonces, sí, muy importante lo que dices, o sea, sí hay un proceso, pues que haya pues un proceso sistemático, riguroso de evaluar estos casos, que no sea un simple dicho, sino que realmente esté documentado, ¿no? Y para ir realmente cuidar el proceso de cambio de régimen hacia el feminocracia. Pero el que nada ¿no? debe, John, pues nada teme. A mí me preocupa mucho de que las preguntas dicen, pero y el debido proceso, pero y el derecho a la presunción de inocencia. Y yo, ¿usted es deudor? No. ¿En su partido militan agresores? No. ¿Acusadores? No. ¿Violadores? No. Claro. Entonces. Sí, evitar eso, que se politice. Sí, claro, ¿no? Muy bien, no, me parece pues realmente un paso estructural. A 70 años del derecho al voto, ¿no? Estamos en 2023, celebrando 70 años del 53 de ser el voto. Ahora no solamente podemos votar, sino ser electas y tener también que la violencia política no es el costo, que ya es un delito. Claro. La 3 de 3 eleva a rango constitucional también la 3 de 3 contra la violencia, y ahora también tenemos buenas cuentas para Hermila Galindo, para Elvia Carrillo Puerto, decir, a 70 años viene este avance, y ante una virtual oportunidad de que una mujer gobierne el país, pero nos parece que debe ser con una agenda clara. Claro. Las mujeres somos más que 2 candidatas a una presidencia. Somos más de la mitad de la población, pero no somos la mayoría politizada. Y no somos la mayoría politizada porque somos la mayoría precarizada, la mayoría desfavorecida, la mayoría violentada. Hay retos, pero que sí pueden contribuir a erradicar la violencia. El tema de los cuidados se tiene que ver como una política de prevención. Claro. Requerimos juzgados especializados, que no se nos vaya la vida buscando la justicia, que en lo penal y en lo familiar se puedan resolver temas. Requerimos que el Estado, el mercado, la comunidad y la familia, y no solo las mujeres, nos hagamos cargo de la crianza y los cuidados. Hay que desfeminizar los cuidados para que la precarización de nuestras vidas no se profundice y se dé la oportunidad del desarrollo integral de las mujeres, porque eso potenciaría a la sociedad. Cuéntame un poquito, nos quedan unos 4 minutitos de tu lucha personal, Indira. Fuiste víctima directa de agresiones de policías de Tlapa, en Guerrero. Lograste hace un par de años una disculpa pública de parte del Estado de Guerrero,
qué sufriste y cómo ganaste esa batalla como un ejemplo de inspiración para otras mujeres que han pasado por hechos similares. Pues incluso retomo la propia 3 de 3 como tuvo que haber sido esta una medida de no repetición como parte de la reparación del daño, porque cuando sobrevives a agresiones estructurales del Estado, cuando quien te agrede es el Estado, cuando quien tenía que investigar es el Estado, con quien le toca juzgar es el Estado, a quien le toca sancionar es al Estado, y quien me tenía que proteger para que no me pasara esto es el Estado, pues te preguntas, ¿qué hacen los agresores en el poder? Quiero decirte que yo no creo en las coincidencias, pero en lo particular, porque es una causa de todas, digo, yo sé que se les ha puesto el nombre de muchas leyes últimamente y que la agenda ha venido de fuera. Esto llegó gracias a la suma de muchos procesos, pero cuando se declaró constitucionalmente, el 24 de mayo, es el Día de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Y esto es en conmemoración a las víctimas o a las sobrevivientes específicamente de violencia a manos de fuerzas armadas o fuerzas castrenses. Y no sé si todo mundo en ese momento que aplaudía la 3 de 3 sabía, o pocas en lo particular entendíamos lo que estaba pasando. Para mí en lo particular estaba presenciando lo que debió ser siempre parte de una medida de no repetición y que debió garantizar el Estado, y lo hicimos nosotras. Pero estoy convencida de que la politización, en mi caso, hizo la diferencia. Conocer mis derechos, saber lo que tenía que hacer, no me debió pasar nunca. Creo que en las armas nunca va a estar la salida. No creo en la militarización como una política de seguridad. Históricamente han sido quienes han violentado y vulnerado los derechos humanos de las mujeres en nuestros cuerpos. La violencia sexual ha sido parte de ello. Y la violencia sexual, cuando se traduce en una violación tan grave, debe entenderse y atenderse de manera estructural. Yo pude tener esta disculpa pública y este reconocimiento de lo que me vulneró, pero también porque conocía mis derechos. Allá afuera no todas los conocemos. Y mi trayectoria va más allá del hecho victimizante. Me niego a que me reduzcan a los videos que me victimizaron y revictimizaron. Y hoy puedo decir, y yo invitaría a la audiencia, que defendamos los derechos para todas y para todos. Y sí lo digo hasta como exigencia, porque no sobreviví para menos, ¿no? O sea, si lo hicimos y hoy con una historia de resiliencia, sí, pero también con un tema de resistencia y de congruencia para que nunca más nos pase a nadie más. Pues muy bien, sí. Estimadísima Indira. Sí. Es que como es con Y, sí, te quería decir sí. Yadira, pero es sí. Indira. Indira Sandoval, pues un honor de veras que nos acompañes, todo el apoyo a tu lucha. Muchas gracias. Felicitaciones y pues te agradecemos mucho por todo lo que estás haciendo y las causas que defiendes. Pues ni una menos. La verdad es que, es decir, cuando lo decimos así, no es mi lucha, es de todas, y lo decimos no solo como una consigna que deba quedarse al aire. Decimos ni una más, ni una menos, todas vivas nos queremos, ¿no? Muy bien, pues gracias. un abrazo, Muchas gracias a nuestro muy amable público por estar con nosotros y te esperamos de nuevo en 8 días para seguir con estos Diálogos por la Democracia en TV UNAM, el canal de los universitarios. Te esperamos.